Gracias, en primer lugar, gracias por compartir. Bueno, digo, es muy interesante, a mí me interesa mucho, si habré leído sobre la división azul y etcétera, digo, encontrar con historias de carne y hueso acerca de lo que uno lee como teoría, a mí me encanta, digo, es de mis pasatiempos favoritos buscar anécdotas de carne y hueso. Vemos de nuevo, a ver, ¿existe esto? Existen grandes procesos, la guerra fue determinante para pensar esto que decía Pedro sobre, bueno, nos vamos bien lejos de Europa, nosotros veíamos en el mapita, tal cual, para llegar desde España hasta Argentina hay que cruzar todo un océano de punta a punta. Es una, decía Eric Hobsbawm, que en el siglo XVI ninguna persona había viajado a más de 10 kilómetros del lugar donde había nacido. O sea, la vida transcurría en la patria chica, el pueblito. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué gran cambio en el mundo tiene que haber acaecido y qué gran cambio para las mentalidades para que una persona decida, my God, cruzar todo el océano, un hemisferio al otro? Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere contar? ¿Alguien más quiere desempolvar las anécdotas de la abuela? No, dale, yo sigo, pero los voy a llevar un poco más a Europa del Este. Aunque tengo muchas historias para contar, pero bueno, voy a contar una que va a contar algo eh, más sencillo que lo que explicaste. Yo soy bisnieta también, pero de alemanes del Volga. Mi bisabuelo, mi bisabuelo Jacobo Bauer vino en 1925, pero antes había venido su padre, Adam, a Buenos Aires en primera instancia. Y también pasó como algo similar de lo que vos venís contando, esto de que llega una persona, la persona busca un trabajo, encuentra un trabajo. Creo que él a lo que se dedicaba, obviamente, el contexto de lo que ellos trabajaban los alemanes de Volga ya, que era la agricultura. Ellos vienen acá también y se instalan y también tienen este tipo de trabajo. Bueno, consigue en una mini empresa, vendría a ser en ese momento, un trabajo. Ahí consigue también el tema de pasajes, poder comprar los pasajes, y les manda esta carta diciéndoles a Elizabeth, que era la mujer, a Dan, el otro hijo, y a Jacobo, que por favor que se vengan a Argentina, que ella había encontrado trabajo y también un lugar donde asentarse. Así que les llega esta carta después de meses, digamos, eh, porque en realidad Dan se vino en 1910 aproximadamente. Y bueno, y ellos también tuvieron que pasar un montón de años sin poder ver a su padre. Y, y bueno, cuando les llega la carta, ellos tenían los pasajes de barco, obviamente, en Alemania, o sea, tenían que ir primero desde las orillas del río Volga, que está más en el este, más a ver cómo explicarlo, más en Europa, digamos, y tenían que ir desde las orillas del río Volga hasta Alemania, y ahí salir hasta Argentina, o sea, tenían que hacer un viaje terrible, más el frío, todo. Así que nada, la historia de mi bisabuelo que siempre contaba, porque él iba a dar las charlas en las universidades, era que iban con un alajerito, un cofrecito chiquitito, con muchas joyas, y como estaba muy difícil la situación, tenían que medio pasar desapercibidos. Entonces, en cada país que iban pasando, iban aprendiendo un poquito el idioma, iban dejando una joyita por cada país que iban pasando para que los dejen pasar, porque era todo muy complicado en ese momento. Sí. Entonces ellos logran llegar hasta Alemania, se toman el barco y ahí recién llegan a Buenos Aires, pero en realidad el papá los estaba esperando en La Pampa, en un pueblito muy muy chiquito llamado Valpachiri, que también fue fundado por alemanes del Volga. Así que ellos se vinieron y hicieron esa gran odisea desde Rusia hasta Argentina, con mucho frío. Romy, esto que vos contás, fíjate que en el mapita que nosotros tenemos hay unas flechitas que son como tres ramitas y que se juntan y apuntan hacia una región especial de Rusia. La historia de los alemanes del Volga es una historia
súper especial porque es casi la doble migración. Digo, partieron de Alemania, se fueron al Volga, que es una región fundamentalmente que tiene una estructura, tenía en ese momento una estructura agraria muy especial que, digo, compartía en un sistema trienal entre la agricultura y la ganadería porque era una forma de sortear las cuestiones climáticas. Y luego este nuevo proceso de migración y de desarraigo a otra región que es el otro lado del mundo. Los diarios de viaje de los alemanes del Volga son verdaderas peripecias, pero a la tragedia griega, digo, muchos episodios, pero son historias muy ricas para contar y digo, verdaderas historias de aventura. Ya que hablas del mapa, y que yo también nombré el tema de las tierras, los factores climáticos, bueno, no tanto climáticos, sino más la tierra, ellos también se dedicaban a la agricultura en Rusia, y cuando llegan a la Pampa es el mismo trabajo el que hacen, porque las tierras eran tan parecidas. Imagínense de allá arribita, abajo la Pampa, eran re parecidas, y ellos decidieron dedicarse, y se siguen dedicando, porque una de las cosas que tiene la Pampa también, dentro de todos los factores que pueden ser, no sé, otro tipo de tienen estas cosas de agricultura como que se siguen conservando, a pesar de que hayan hecho esto hace muchísimos años. Completamente. Y esto que vos decís, bueno, la Argentina es un país que está caracterizado, digo, a raíz de su extensión, tiene de las más variadas distribuciones de composición del suelo. Por eso hay una anécdota que a mí siempre me quedó, esto de los climas parecidos, esto de los suelos afines. Dice que cuando llegaron los primeros ingleses a la Patagonia, vieron un desierto. Vieron grandes extensiones de costa sin poblar, porque por supuesto los nativos vivían en otros espacios, más a resguardo. Y como vieron que era muy similar el terreno, dejaron conejos silvestres para que si en algún momento otros ingleses vinieran después de mucho tiempo, tuvieran algo que comer. Y efectivamente la población de conejos proliferó por las condiciones climáticas similares. Y esto es algo que también, tener la experticia para cultivar un suelo que sea similar, fue uno de los factores de atracción de población de determinados espacios a otros afines determinante, porque llegar y saber arar esa tierra era fundamental. Si nos encontrábamos con, también pensemos que Rusia era, cuando Argentina se convierte en el granero del mundo, unas décadas después de lo que vos estás narrando, vos estás bien a principios de siglo y yo estoy hablando a la mitad, Rusia y Argentina competían para colocar sus cereales en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad de producir los mismos cereales en esas regiones. Entonces, esto que vos decís es, de nuevo, está buenísimo poder, con historias familiares y la memoria familiar personal, entender estos procesos de más envergadura, que no se quede solamente en la rudeza de los libros que no tienen nombres ni apellidos. Bien, ¿alguien más? Así las conozco. Yo. Dale, adelante. Citando lo que vos dijiste recién, de que Rusia y Argentina competían, o sea, la Unión Soviética competía con quién era la mayor producción de cereales. Esta producción de cereales se llevó en Rusia, se creció con el genocidio ucraniano, con el Holodomor. Sí. Y ahí fue, en ese entonces fue que en 1933 fue que mi tatarabuelo, Gregorio Brisky, se escapó de Ucrania y vino acá a la Argentina justamente por este dato de que acá en Argentina también se cultivaban. Que ya se vivía de eso. Gracias por compartir nuevamente. Fíjense de nuevo cómo no hay forma de me parece que no hay forma de entender los grandes procesos sociales si no es prestando atención a la historia personal. Gracias. ¿Alguien más? Así los conozco. Hola, yo soy Paula y bueno, es muy interesante todo lo que estás planteando
Y si bien en mi familia no hay inmigrantes directamente, ¿no? Mis bisabuelos nacieron acá, hay en el relato familiar todo un relato de la inmigración, ¿no? Esta cosa de que después vascos, en mi caso, ¿no? Que tengo como 25 apellidos vascos, no 8, pero bueno, me parece que es como la idea de la inmigración está como pegada al nacimiento de la idea de nación, como que no podemos pensar una sin la otra, ¿no? Y siempre vamos al relato de la migración. Bueno, acá me encuentro una compatriota, otra vasca. Sí, entonces, en mi familia también hay más de 8 apellidos vascos. Completamente, y esto de pensar, digo, que la migración haya sido, este aluvión migratorio que haya sido entre 1880 y 1916, no es absolutamente una casualidad. Esto que comenta Paula me parece fundamental. Digo, no podemos entender, más allá de que podemos discutir, repensar, y siempre tenemos que tener algo de sospecha sobre eso de la Argentina como el crisol de razas, ¿sí? También es importante saber que ya no hablamos más de razas, tenemos que hablar de procedencias, de etnias. Digo, la raza es un concepto que se ha usado para ciertas configuraciones políticas de violencia, que es una palabra que está muy en desuso en las ciencias sociales, por suerte. Pero esto que dice Paula es fundamental. No podemos entender la construcción del Estado Nacional argentino sin entender que el aporte que significa la inmigración. Digo, el aporte en términos lingüísticos, el aporte en términos culturales, religiosos, incluso el aporte, más allá de que acá en la Argentina hayan proliferado grandes producciones artísticas, culturales, políticas, digo que hay una trayectoria propia, hay aportes que se recogen de todas estas procedencias y estas nacionalidades. Absolutamente. Incluso, digo, perfiles que tienen que ver con lo idiosincrático, ¿no? ¿Alguien más tiene ganas de compartir? Hago una pequeña acotación. Estoy leyendo un ebook que habla de un aspecto que a veces no tratamos tanto, y es los lazos afectivos de los matrimonios, como también con esta migración se deshicieron los vínculos. Y en general venía, por ejemplo, la mujer a buscar a su marido, y para cuando llegaba, lo ubicaba, ya el marido estaba con segundas nupcias, casado, con nuevas familias, ¿no? Y esta historiadora, que después si quieren les paso el nombre, sí, por favor, hace este seguimiento de las historias a partir de los juicios. Va a los expedientes, narra estas historias y bueno, de alguna manera nos deja a nosotros con los interrogantes de lo que fue lo afectivo para en 1920 haberle hecho un juicio, si es que podía llegar a hacérselo. No llegabas a la Argentina con 2 críos colgando, tu marido ya estaba en segundas nupcias por otra y venía la disputa legal. Bueno, nada, como anécdota de color, estoy llevando una investigación fotográfica, me interesa la imagen y vi con este libro que me pareció fascinante. Mira, esto que vos compartís, da pie para conversar un montón de otras cosas que, tienen que ver con, de nuevo, pensar la historia, pero en clave de lo relacional. No solamente en clave de grandes estadísticas que borran los nombres y apellidos. Y hay muchas historias, por ejemplo, bueno, esto que vos mencionás, ¿no? Que venga primero el marido y que cuando llega la esposa está en segundas nupcias. También han ocurrido otras cosas, como por ejemplo yo un poco hablaba de cuestionar la idea del crisol de razas, porque por ejemplo la colectividad española y la colectividad italiana
que hoy nosotros hablamos de solo españoles y solo italianos un poco por generalidad. A principios del siglo pasado, las agrupaciones estaban compuestas por gallegos, piamonteses, digo, tampoco las identidades española e italiana. Bueno, los vascos somos un caso más claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el partido de San Miguel nosotros tenemos la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Centro Cultural Vasco. Digo, los vascos tratando esto de la diferenciación. Pensemos también que, por ejemplo, en un primer momento, cuando llegan a la Argentina los inmigrantes y se conforman en comunidades, es decir, se agrupan por origen. En un país extraño, encontrar a un paisano era toda una alegría. No se permitían, por ejemplo, por mucho tiempo, se renegó bastante, de los matrimonios entre personas de origen diferente. Cuando se sanciona la ley 1420 de educación común, que dice que todos los niños y niñas deben ir a la escuela, una de las intenciones del Estado argentino era que todos esos niños y niñas que hablaban lenguas de otros espacios se convirtieran en ciudadanos y hablaran el castellano como un buen argentino. ¿Qué era eso de estar hablando en otra cosa? Los italianos, por ejemplo, fueron de los primeros que no quisieron mandar a sus hijos a la escuela, porque no querían, y construyeron sus propias escuelas. Y esto estamos hablando 1910, que parece que nos quedó en las antípodas. Pero digamos, hay colectividades hoy que también tienen intenciones de seguir perpetuando su idioma. Digo, ya tal vez el tema de los casamientos interétnicos molesta menos, pero por ejemplo, yo hace unos años trabajé en una escuela en Belgrano coreana y hacíamos el acto el 25 de mayo en coreano. Es decir, el Estado le mandaba la efeméride porque es una ley, porque los actos escolares están legislados, pero esa colectividad tenía la fuerte voluntad de la defensa y la perpetuación de su identidad cultural. Entonces, esto que comenta Paula acerca de, lo afectivo, poner a jugar lo afectivo en el medio y que sea una variable no solamente de la índole de la intimidad y de lo personal, sino que también deforma todo un proceso histórico, es fundamental. Y es algo que me parece que hoy, cuando recorrimos un poco las historias, las cadenas migratorias de los que estamos aquí, pudimos recuperar de una manera muy valiosa. Así que primero gracias por compartir, gracias por el interés. La idea es hacer de estos encuentros, por supuesto que hay una parte para mostrar alguna información, y esto que yo les auspiciaba al principio sobre el tema de qué miradas nos puede dar la historia sobre esto que nosotros vivimos desde la realidad de la inmigración como historia familiar, como una historia que se vivió con intensidad a nivel país, pero también desde el punto de vista de lo relacional. Eso me parece fundamental. Maro, disculpa que te interrumpa, quería hacer una acotación. Vos hablabas del tema de las escuelas, los idiomas que no los querían mandar. En mi familia pasó algo muy cómico, que es el hecho de que pasó. Mi bisabuelo nació en Barcelona, en Cataluña, pero mis tatarabuelos eran riojanos. Entonces, ¿qué se hizo acá? Como que se desterró de la familia toda la parte que mi bisabuelo tenía de Cataluña y la parte catalana, y quedó la parte riojana. Como que lo impulsaron por el hecho de decir, no, él tenía mi bisabuelo era muy independentista, porque amó todo eso, y en Cataluña es algo muy fuerte, más que nada en Barcelona. Entonces mi familia lo que hizo fue sacarle toda esa parte, y como que le prohibían hablar catalán, le prohibían expresarse culturalmente en catalán, nada más podía hacerlo o La Rioja, España, o nada. Así que eso se vivió dentro de mi familia, me contaron cada anécdota, así que va a colación de lo que vos habías comentado antes. No, pero te digo, mi abuela era, el ser humano del más tierno del mundo y con el carácter más fuerte también, era un bicho raro. Y durante el franquismo se prohibió hablar las lenguas sobre todo Cataluña y el País Vasco sufrieron mucho la prohibición de las lenguas
originarias regionales. Y una vez que la vieja pisó el suelo argentino, donde ya nadie la obligaba a hablar otra cosa, nunca más pronunció una palabra en castellano. O sea, el almacenero tuvo que aprender lo que era el arroz en euskera porque ella juró que nunca más iba a hablar el idioma impuesto. Por eso digo que es un ser humano especial, adorable, pero muy especial. Absolutamente la cuestión. Y además me parece re interesante esto de entender que Italia, España, nosotros, una vez que llegaron aquí los inmigrantes, miraron a la patria grande como una unidad, como eso que se extraña, pero que digo que también tiene allá sus particularidades. Es muy interesante y espero que en los próximos encuentros podamos recuperar también un poco de todo esto. Lo que les comentaba es que, bueno, un poco la idea es pensar la historia como una disciplina grande, es enorme, hay mucho para leer. La inmigración ha dado mucha tela para cortar porque digo, ha sido importantísima y se impregnó en todos los espacios de la sociedad, pero también recuperar el recuerdo y la memoria familiar, porque no hay historia posible si no tenemos nuestras propias historias vividas y transmitidas. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Queixas, dúvidas o reclamações, diría mi abuela la gallega, la otra. ¿Nada? Bueno, de todas maneras, sí. Al Classroom, tipo, nos va a subir el Power. Voy a subir el Power y la idea es, en algún momento de la semana les estoy preparando una pequeña presentación en Genially, interactiva, para que quede a disposición con algunos enlaces a algunas películas. Yo me interesa la historia, pero soy licenciada en letras y les pido disculpas de antemano porque me encanta la literatura y les voy a mencionar cosas de literatura todo el tiempo. Me gusta el cine, me gusta la fotografía. Entonces les junté una tracalada de material para que tengan a disposición, pero es simplemente una invitación y una oferta. Les voy a subir el Genially con los enlaces y bueno, cualquier material que ustedes estén transitando y que pueda sumar, a mí también me encantará leer lo que ustedes aporten porque la idea es eso, construir entre todos un espacio de diálogo y un espacio de circulación de la información sobre esto que es tan lindo y que es el recuerdo de la historia. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá por hoy. Nos vamos a ver el miércoles próximo, vamos a trabajar ya sobre la conformación de las colectividades aquí. Vamos a dejar de mirar las patrias grandes y vamos a mirar las patrias chicas que se armaron aquí. Y bueno, les voy a estar dejando el material por Classroom la próxima. Genial, bueno, nos vemos la próxima que va a estar linda la clase. Bueno, muchas gracias por la participación y por contar. Nos vemos. Chau, chau. Gracias a vos. Chao, buena semana.